en nosotros como papás y en nuestros hijos. Entonces, para poder llegar a ese punto, aquí viene una analogía que nos gusta mucho usar, que es la del vaso de agua. Aquí vamos a decir cómo llegué a un trastorno depresivo, ¿ok? Que ahorita vamos a ver las características, por ejemplo. La analogía del vaso de agua nosotros la usamos cuando hablamos de enfermedades multifactoriales. Las enfermedades mentales, los trastornos relacionados a la salud mental, son una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que no la provoca una sola cosa. Hay que llenar el vaso de agua. Entonces, si yo sé que en mi familia ha habido antecedentes de depresiones graves, de trastornos de ansiedad, de ataques de pánico, yo conozco que mis papás, los abuelos, tienen antecedentes importantes, mis hermanos, los tíos de mis hijos, si mis hermanos, quien sea, dentro de la familia directa, ha cruzado por un antecedente de cualquier tipo de trastorno de salud mental, yo voy a llenar el vaso como por acá. Ahora, si a esto yo le sumo que no sé gestionar mis emociones, me faltan herramientas, no logro comunicarlas de manera adecuada, pues le voy a sumar otro poquito al vaso. Me estoy enfrentando a una situación de vida muy complicada llamada pandemia y subimos un poco más el vaso. Y si eso le sumamos adolescencia y a mi hija la cortó el novio, bueno, se nos derrama el vaso en ese momento, perdón. Entonces hay que entender que no es una sola cosa. Y si nosotros nos abocamos a una sola cosa, ay, te cortó el novio, no exageres, no es para tanto. No, alto, papás, alto ahí, porque tenemos que fijarnos en que hubo cosas previas que nos pudieran llevar a que el vaso se desbordara. Ahora, importante, cosa que nos haga sentir algo, desde felicidad, tristeza, enojo, es válida. Nosotros no podemos usar esta frase de no pasa nada, porque sí pasa, por algo lo estás sintiendo, algo pasó. Entonces, es importante que nos fijemos en las palabras que utilizamos, porque vuelvo al punto, lo que se habla en ese momento existe. Si yo decido que lo que salga de mi boca es un no pasa nada, pues yo estoy quitándote la oportunidad de sentir y negando esa emoción que tú tienes y que estás decidiendo comunicarme. Entonces, si yo escojo palabras distintas, estoy creando una realidad diferente. También yo sé que en este punto de la pandemia todos estamos frustrados, alterados y a muchos probablemente ya se les acaban las estrategias y la paciencia, pero quiero que aprovechen esta oportunidad para poder regresar a un centro y que si ustedes también están sintiendo que se les está yendo el control en algo, justo es el momento en el cual vamos a ver estas señales de alarma y es donde tenemos que pedir ayuda, ¿ok? Entonces, hablemos un poco de esta parte de los trastornos de ansiedad en distintas edades. Voy a decirlo de manera muy general, categorizando como preescolares, escolares, adolescentes, y adolescentes va a tomar de 12 hasta los 19, 20 años. Entonces, los trastornos de ansiedad en los más pequeños se van a ver como mucho movimiento, el no poder estar en paz, esta necesidad de querer no regularse, buscar muchas actividades de movimiento, que no necesariamente es un TDA, ¿verdad? Eso es otra conversación para otro día, pero pues vamos a ver conductas que en los preescolares son bastante típicas, pero se pueden presentar en cualquier edad, que es este asunto de morderse las uñas. Pero también tenemos otra muy clásica que se acompaña de los trastornos de ansiedad, que es arrancarse el pelo. Y muchas veces, si ustedes tienen, sobre todo esto pasa más a veces en las niñas que en los niños, pero los niños también lo hacen, que se empiezan a arrancar el pelo, se arrancan las cejas, se arrancan las pestañas, y de repente llegan y les ven como hoyos en el pelo y dicen como, ¿qué pasó aquí? Pongan atención, pasa mucho más seguido de lo que ustedes imaginan, entonces pongamos atención. Si se empiezan a morder las uñas, más de lo que ya lo hacían, también es una señal de alerta de que no se están logrando regular. Otro punto importante de los trastornos de ansiedad es que vamos a ver tanto en los trastornos de ansiedad como en los trastornos del estado del ánimo, que incluye la depresión, es cambios drásticos en el sueño. Con la pandemia, con el uso de las pantallas, obviamente hemos visto modificaciones en los patrones de sueño, pero cuando digo cambios drásticos es no duerme nada, está durmiendo 1 o 2 horas, o duerme demasiado al grado de no se puede levantar de la cama, o está queriendo tomar siestas durante todo el día y lo único que quiere es dormir. También vamos a ver cambios drásticos en los patrones de alimentación. Es come muchísimo, no puede dejar de comer, siempre está con algo en la boca, comida o cosas, o sea, masticando o queriendo morder cosas, o no está comiendo nada. La restricción también se asocia mucho a los trastornos de ansiedad sin irse necesariamente a un trastorno alimenticio. Ahora, nuestro manual, que es el DSM-5,
con el que nosotros llegamos a estos diagnósticos nos da como pauta que una de las señales de alarma en cualquiera de estos trastornos lo vamos a tomar en 2 puntos. Uno, esta sensación de ansiedad, esta tristeza que yo siento, este sueño que tengo que no me permite moverme, ya está afectando en mis actividades. Es decir, no me puedo conectar a clases, no puedo hacer la tarea, no me puedo concentrar, no puedo mantener una conversación sin ponerme a llorar o frustrarme o enojarme. En el momento que cualquiera de estos síntomas muy generales que hemos tocado ya impide que yo realice mis actividades cotidianas, en ese momento ya tenemos un problema, ¿ok? Entonces, la pauta que nos va a dar tenemos un diagnóstico posible es qué tanto me afecta mi vida cotidiana. Y eso es importante de observar. No tenemos que esperarnos hasta que esto afecte nuestra vida y nuestra relación con las otras personas. Por eso estamos mencionándolo desde los síntomas. Hay que actuar desde los primeros síntomas para evitar llegar a este punto. ¿Sale? Ahora, esto lo hablé justo con las chicas del Colegio Fontanar, pero también se los digo a ustedes como papás para que lo puedan transmitir a ellos. Entonces, yo no puedo pedir ayuda si yo no asumo que tengo un problema. Y eso pasa mucho, sobre todo con nuestros adolescentes. Los niños preescolares o escolares sí tienden a decir, no me siento bien, tienden a fluir un poco más en decir, no me siento cómodo, hay algo que no me cuadra, pero nuestros adolescentes, por miedo a ser juzgados, por miedo al regaño, por miedo a que haya una consecuencia, les cuesta mucho trabajo asumir que tienen un problema también por su etapa de desarrollo donde ellos quieren tener razón. Pero en el momento en que algo ya afecta nuestra funcionalidad, normalmente nos topamos con pared y decimos, tengo un problema. A esto regresamos al punto que cuando ellos deciden asumir que tienen un problema, nosotros tenemos que recordar junto con ellos que está bien no estar bien, porque una serie de cosas están sucediendo que nos llevaron a ese punto, de la cual nosotros no somos responsables. Nuestro vaso se llenó. Puede ser más por antecedentes de la familia, puede ser más porque estamos en una pandemia y yo ya no puedo más estar aquí encerrado en mi casa, porque podemos seguir sumando. Pero está bien no estar bien. Buscar mi red. Aquí no me refiero a la red social, llámese Instagram, Facebook, TikTok, sino buscar cuál es mi red de seguridad. Muchas veces los niños conocen quiénes son las personas a quienes pueden contar más. Hay quienes se sienten más cómodos con mamá, hay quienes se sienten más cómodos con papá, hay quienes se sienten más cómodos con la abuela, hay quienes, sobre todo los adolescentes, que se sienten más cómodos con los amigos. Pero aquí también estamos hablando de un punto de responsabilidad. ¿Quién realmente me puede ayudar a solucionar mi problema? Si yo me siento sobrepasado y se lo digo a un amigo, tal vez me haga sentir mejor el decirlo en voz alta, pero la realidad es que mi amigo pues no me va a poder llevar ni a un psicólogo, ni a ver a un doctor, ni me puede ayudar de otra manera. Entonces regresamos a que buscar el apoyo de un adulto, llámese profesor, llámese psicólogo de la escuela, llámese papá, mamá, abuelitos, va a ser una red de seguridad. Y este paso de buscar a mi red va a ser acercarme al cambio de yo ya no querer sentirme mal. Ahora, ¿cómo dar ayuda? Esto es algo fundamental que quiero tocar con ustedes. Voy a jalar desde la primera diapositiva donde estamos hablando de ser vulnerables. Si mi hijo, yo no estoy acostumbrado, a mí me cuesta mucho trabajo hablar del tema, pero si mi hijo me está considerando dentro de su red de seguridad, paso 1, no juzgar. ¿Qué quiere decir eso? A veces como papás nos cuesta mucho trabajo el aguantarnos porque nos preocupan. La preocupación, el ponerlos en seguridad, a veces nos sobrepasa y nos gana como el sentido autoritario. Aquí cuando digo no juzgar no es decir, aquí no pasó nada y ahorita lo arreglamos. No, no juzgar es validar en un conjunto, en decir, no puedo creer que te pase esto, es el colmo, otra más, lo que nos faltaba. Son frases que escuchamos mucho y a veces no las pensamos antes de decirlo, aunque no sea realmente lo que les queremos transmitir. O por no querernos, que ellos no nos vean preocupados, es como, no puede ser, esto siempre pasa contigo, pero ya estamos usando frases que sabemos que son errores porque ya lo repasamos. Validar. Las palabras que decidimos usar son importantes. Entiendo que a veces como papás también estamos sobrepasados. El estrés de la chamba, el estar cuidando a todos en casa, el estar encerrados, todo también los entiendo y valido las emociones que tienen ustedes en este momento como papás de pandemia,
en el que están sobrepasados. Pero si en este momento mi hijo también está en crisis y decide acudir a mí como su red de seguridad, yo tengo que validar el entiendo, y esta sería como una frase de tip que les doy, y es entiendo que te sientas triste, enojado, frustrado, deprimido, ansioso, porque estamos pasando por una situación difícil. Eso es validar, es lo que estás sintiendo es normal y es adecuado para la situación que tú me estás comentando, no hacerlo menos. Ustedes, ay, estás exagerando, no es para tanto. Ay, se van a perdonar y van a regresar. No es gran cosa. En ese momento estamos juzgando y estamos minimizando su problema. Y eso no es lo que necesariamente alguien quiere escuchar cuando se siente mal. Entonces, evitemos no pasa nada, respira, aquí no, por favor, vamos a calmarnos, vamos a darnos permiso de sentir esas emociones, de validarlas y de no juzgar. Ahora, siguiente paso, no nos adelantemos. No digamos como, estás mal, en este momento le voy a marcar a Dani, vamos a agendar una cita. No. Primero preguntemos qué necesitas. Y las respuestas nos pueden sorprender mucho. Cuando nosotros hacemos esta pausa y realmente preguntamos, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Puede ser como, mamá, no quiero algo en particular, solo quiero que te quedes conmigo aquí sentada mientras yo lloro y no quiero que me digas algo. Tal vez después necesite otra cosa, pero en este momento no quiero más que tu compañía. O te lo quería comentar, pero quiero que me dejes solo un rato en lo que me calmo y es completamente válido. O mamá, no me siento lo suficientemente fuerte para afrontar esta situación y me gustaría que buscáramos más ayuda. Las respuestas que puedan recibir van a ser sumamente valiosas y ustedes no se están adelantando a las necesidades del otro. 4. Brinden información confiable. Y cuando digo brinden información confiable es ser honestos también con sus hijos de decir, no sé, yo no soy psicólogo, soy ingeniero, yo no soy psicólogo, soy repostera, lo que sea, yo no soy psicólogo, profesión que ustedes elijan que no quepa en el campo de la salud mental. Yo no sé cómo hacerle, pero podemos buscar a alguien que sí. No se trata de convertirnos en el Capitán América, que todo puede hacer, ni en Wonder Woman, que todas las puede, porque eso no es el punto. El punto es decir, las cosas que sí sé y de las cuales yo estoy segura, se las digo, y eso es brindar información confiable. Yo no puedo tampoco prometer que todo va a estar bien. Aguas. Nosotros no podemos garantizar de duérmete mañana todo va a estar mejor, porque eso sería una mentira. Es duérmete y yo voy a estar aquí para acompañarte mañana y poder resolver otras cosas. Entonces, brindar información confiable es, si ustedes no tienen esa información, ser muy honestos en, no sé, vamos a investigarlo juntos, vamos a buscar ayuda juntos. Información confiable es decir, yo no sé cómo se da una terapia, pero podemos investigar cuánto tiempo dura una terapia, de qué se trata, qué se hace dentro de un consultorio. Entonces, esa es la parte fundamental, que nos lleva a este punto de conectar. No conectar, lo mismo, no es conectar dando un like con sus hijos en su Instagram o que les den like en su foto. Es una conexión honesta con el otro, un sentido de empatía en el cual, aunque sean preescolares y se sientan tristes, porque también pasan por momentos de tristeza o de frustración, cuando nosotros validamos esas emociones de, entiendo, por ejemplo, típico berrinche, entiendo que te quieras subir arriba de la mesa a bailar, entiendo que te enojes, pero no te puedo dejar porque te puedes lastimar y entiendo que te enojes conmigo. Cuando te calmes te puedo dar un abrazo y podemos hacer otra cosa. Obviamente ese es como lo utópico de poder manejar un berrinche, pero mientras más usemos nosotros este lenguaje, mientras más ajustemos este círculo de qué emoción tengo, a qué pensamiento me está llevando y a qué acciones, a qué conductas me está derivando, se vuelve algo mucho más fluido. Esto es una cuestión de práctica, vuelve al punto, nadie nos lo enseña. Y eso es parte de un proceso de psicoterapia. Ahora, acá también quiero mencionar, porque quiero dar espacio a preguntas, la verdad me fui un poco rápido, pero creo que las preguntas son muy importantes y tuvimos muchas en la sesión pasada. Pero para mí es importante, y yo se los digo a los papás porque les preocupa o existe este mito que la terapia o los procesos terapéuticos duran muchísimo tiempo. Cada niño necesita un traje hecho a la medida. ¿Y cómo decidimos eso? Pues cuando lo vemos. Y cada niño también necesita una corriente de terapia distinta.
Los psicólogos, al igual que los médicos, hay un médico especialista en el estómago que se llama gastroenterólogo, hay un médico especialista en el corazón que se llama cardiólogo, hay un médico especialista en el cerebro que se llama neurólogo. Así como existen especialidades en la medicina, existen subespecialidades en la psicología. Y cada rama está hecha para necesidades distintas. Por ejemplo, yo ahorita les presenté un tipo de corriente que es la terapia cognitivo-conductual, que es la que actualmente tiene como una serie de evidencias de una alta efectividad para trastornos de ansiedad y depresión y que trabaja en una cantidad, entre comillas, reducida de sesiones. Estamos hablando de 16 sesiones en adultos. En niños y adolescentes es otra historia, pero eso nos lleva a puntos a que la terapia no tiene que ser eterna y que también cada estilo de terapia, llámese psicoanálisis, llámese terapia humanista, llámese terapia cognitivo-conductual, está hecha para cumplir las necesidades específicas de cada paciente. Aquí es cuando yo siempre me doy un permiso de decirles, cuando los refieran con alguien, pregunten, ¿qué tipo de terapia es usted, licenciada, maestra? Y les contestarán, ¿cómo es que usted trabaja? No hay que sentir pena, ni la terapia es algo que se hace a puerta cerrada ni en secreto. Es importante que ustedes se involucren y una forma en la que trabajo, y es la manera ideal de trabajar, es siendo un circuito cerrado en las estrategias que se trabajan en casa, se trabajan en terapia y se trabajan en escuela. Porque si nada más trabajamos de manera aislada y vienes una vez a la semana, una hora, respecto a todo el tiempo que uno pasa afuera, pues no alcanza. No vamos a ver un cambio significativo. Entonces, con eso los llevo al punto en el que la terapia y la psicología, al igual que muchas otras cosas en la ciencia, pues son eso, ciencia. Entonces, que tengan la confianza ustedes cuestionar al psicólogo respecto a cómo vamos a ver resultados, cuándo se van a ver, qué más necesitamos hacer, cómo lo podemos ayudar, si necesitamos el apoyo de un fármaco, qué implica, no, me da pánico que vaya al psiquiatra. Todas esas preguntas son dudas honestas que se pueden hacer sin miedo. Y eso es un mensaje que quiero que quede muy presente en ustedes. Entonces, ahora sí, estas son unas últimas recomendaciones para que ustedes pongan atención respecto a ustedes y sus hijos, que pueden ayudar a gestionar muchas de estos síntomas. Y es respecto a horas de sueño. Les recomiendo muchísimo que apliquen normas de higiene de sueño respecto a ir apagando luces, tiempo en pantalla antes de dormirnos, generar rutinas para empezar a relajarnos previo a irnos a la cama. La cama solo es para dormir, no se van computadoras, no se van tablets, no nada. Una vez que estamos dentro de la cama, la parte de ejercicio y actividad es fundamental, más ahorita que estamos en pandemia. La parte del periodo menstrual ya para las chicas adolescentes más entradas y más grandes, los periodos menstruales generan trastornos de ansiedad. Si hay un trastorno hormonal, entonces si hay ahí algo raro, por favor, vamos al doctor, porque puede haber algo hormonal específico que esté afectando o que esté generando un trastorno de ansiedad. La parte de alimentación, lo que comemos definitivamente influye en nuestro estado de ánimo. Y sobre todo, mi recomendación más grande es aumentar las actividades de disfrute. Y yo se los dije ahora a las chicas del Fontanar, el teléfono no es una actividad de disfrute. Una actividad de disfrute es salirnos a la terraza, al jardín, al patio, a la azotea y disfrutar un atardecer juntos tomándonos un té. Eso es una verdadera actividad de disfrute en familia, un juego de mesa, un break distinto, es una verdadera actividad de disfrute que nos regresa a el agradecer el momento y a romper con estos trenes de pensamiento cuando cargan un error de pensamiento en todo o nada. Y ahora sí, si hay preguntas, las vamos a ir viendo, me parece que aquí en el banner. ¿Qué hacer cuando un niño de 7 años se come las uñas y se coge los dedos de los pies constantemente? Pues ahí nosotros, por ejemplo, evaluamos que se comen las uñas. No es lo mismo que se muerdan o se quiten los pellejitos. Tenemos niños que les sangran los dedos. Y ahí una recomendación muy importante es ver cuándo se está comiendo las uñas. Y vamos a ver un poco parte de lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Si está sin hacer nada y se empieza a morder las uñas, no necesariamente está sin hacer nada, probablemente está pensando algo que lo puede preocupar o que lo lleva también a esta parte del hábito. Cuando sentimos otra cosa, la forma más sencilla de ignorar una sensación física, por ejemplo, de ansiedad, es con otra sensación física. Y eso sucede cuando nos mordemos las uñas, porque la concentración de algo que está en mi boca
le pone más atención mi cerebro a eso que a la sensación de fea que siento en el estómago de que estoy ansioso o nervioso. Entonces les podemos dar otra opción. Por ejemplo, hay niños que les funciona muy bien tocar cosas frías o buscar cosas como con texturas distintas en lugar de cuando sientan esta sensación recurrir a algo que no sea directamente las uñas. Lo mismo sucede si se está tocando constantemente los dedos de los pies. Es la distracción física de la emoción. Espero que eso haya respondido un poco la pregunta y sirve para otro tipo también de situaciones. ¿Qué podemos hacer si a mi hijo le sudan mucho las manos y los pies? Dependiendo de la edad de su pequeño, les recomiendo muchísimo que lo revisen con su pediatra, porque ahí es importante que hagamos la diferencia de le sudan por ansiedad, o sea que ahí lo pueden revisar con el pediatra, y si no, pues hay veces que la carga fisiológica de genética y de herencia hace que nos suden muchísimo, pero hay tratamientos muy sencillos que les ayudan. Por ejemplo, hay pequeñas inyecciones con Botox, que el Botox detiene la sudoración de las manos y de los pies y de muchos otros lugares. Entonces, esa puede ser una opción de tratamiento porque es algo completamente fisiológico que se puede regular si hay un factor emocional o de ansiedad, sí, pero cuando ya es muchísimo, es mejor que lo consulten con su pediatra. Veamos qué otra tenemos. ¿Cómo saber cuando la situación de una persona tiene que ser atendido por un psicólogo o un psiquiatra? Excelente pregunta. ¿Cuál es la diferencia para empezar entre un psicólogo y un psiquiatra infantil? ¿Qué vamos a decir? Pediátricos. Pediátricos va a correr desde bebés hasta los 18. La psicología es también una cuestión preventiva. Yo soy de la idea que todos en algún momento nos deberíamos de dar el permiso de ir a terapia para explorar cosas que hemos vivido, gestionar mejor nuestras emociones. Entonces, no tenemos que esperar a la crisis para ir con un psicólogo, más en estas épocas de pandemia donde hay cosas que ya muy fácil nos están provocando un desborde. Pero acotémoslo de esta manera. Si hay algo que ya nos está costando trabajo, si esta sensación física, si esta sensación emocional, si estos pensamientos ya me están estorbando para mi vida cotidiana o a mis hijos, yo veo que hay algo que ya no los está dejando en paz, pues sería una gran opción ir con un psicólogo. Si el psicólogo ve que la situación está aún más desbordada, probablemente haga la referencia con en este caso sería un psiquiatra, que es el que le corresponde ver a los niños, no es un psiquiatra nada más. Y el paido, voy a aprovechar para decirles que cuando nuestros hijos consideramos que necesitan medicaciones porque su cuerpo no está logrando hacerlo solo, igual que con cualquier otra medicina. Y el medicamento psiquiátrico, en este caso, no es para toda la vida, es por un tiempo determinado en el cual le tenemos que echar la mano al cuerpo de nuestros hijos para que se regule y la terapia pueda hacer su chamba. De hecho, sabemos que en casos graves, el tratamiento combinado, que es terapia más tratamiento farmacológico, tiene un éxito altísimo y es lo que realmente permite una recuperación más rápida. Y si no, el psiquiatra hará una evaluación y dirá, no, pues yo creo que podemos intentarlo un tiempo con terapia y si no vemos una mejora, pues nos vamos con tratamiento combinado. Nunca, nunca, nunca les recomendamos solo tratamiento farmacológico, solo porque eso sí, tiene una baja efectividad, porque solo eliminar las sensaciones no es suficiente, también hay que trabajar con los pensamientos. Entonces, no hay que esperar a la crisis, siempre pueden recurrir a una evaluación psicológica si ustedes tienen esa duda de en qué punto estamos. Siempre pueden acudir a este medio de la evaluación previo a iniciar un tratamiento, si ustedes tienen la duda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué se puede hacer cuando comemos por ansiedad? Excelente pregunta también. Volvemos al punto. La ansiedad, esto se los explico así a mis pacientes. La ansiedad es algo que nos ayuda a sobrevivir, es algo que se activaba antes cuando el león nos perseguía, es algo que nos obliga a ponerle atención. Todas las emociones tienen un factor de ponerles atención porque nos ayudan a sobrevivir. Nos están avisando de algo que está pasando fuera de nosotros. Si yo me siento ansioso, mi cerebro, mi cuerpo quiere que le ponga atención. Cuando yo no le pongo atención a la ansiedad va a crecer y demanda ser escuchada y atendida. Pero, como nosotros no sabemos cómo gestionarla, recurrimos a cosas como la comida, los adultos recurren a cosas como el alcohol, como el cigarro, para ignorar la sensación física. Si yo me doy cuenta que cuando me empiezo a sentir ansioso, ¿ok? Porque aparte a veces confundimos un poco esas mariposas de ansiedad con mariposas de hambre, abro la bolsa de papas y la sensación física de algo más allá en mi estómago que no es ansiedad me calma, eso quiere decir que yo no estoy trabajando con la fuente de la ansiedad y ahí la mejor forma de parar este
esta pica de alimento, este atracón por ansiedad, es trabajando con la emoción, es asumiendo qué me está poniendo ansioso. Tengo una presentación, no quiero decir algo, hay algo en mi mente, una idea que me está molestando, una preocupación. Hasta que no lo veamos fuera, acuérdense, lo que no se habla no existe. Hasta que yo no ponga ese pensamiento fuera y lo vea, lo analice y en muchas ocasiones lo refute, que eso es parte del trabajo que hacemos en terapia, no va a parar el comer por ansiedad porque probablemente se traslade a otro hábito. Entonces hay que tener cuidado en ese punto. Es difícil, lo mismo, este hábito de morderse las uñas es muy típico, porque se vuelve eso un hábito y ya a veces ni siquiera se asocia ya cuando están tan grandes como a la ansiedad, pero si nosotros observamos que aparte de morderse las uñas hace otras cosas, como por ejemplo le sale un granito y se rasca y se rasca y se rasca y se rasca y se rasca, o todo el tiempo se está jugando con el pelo, pues todas estas son conductas que vemos que se asocian con ansiedad. Ahí hubo un tiempo que estuvo muy de moda este asunto de los fidget spinners, pero hay todo un paquete, se los recomiendo que lo busquen en Amazon, de juguetes fidget. Tenemos estos cubitos que pueden estar moviendo, que pueden estarles haciendo clic, de masitas especiales que no se secan para estar entreteniendo las manos con otras cosas. Entonces, si yo tengo entretenida la mano en otra cosa, no me la puedo llevar a la boca. Ahí estamos frenando un poco la conducta. Ahora, si yo estoy detectando que necesito usar algo porque me estoy poniendo ansioso, volvemos al mismo punto. ¿Qué me está poniendo ansioso? ¿Qué me pone tan ansioso que le tengo que hacer un daño a mi cuerpo para no fijarme en lo que estoy sintiendo? ¿Ok? Eso también pasa con otro tipo de conductas como el cutting. Entonces, hay que ser muy honestos con nosotros. Hay algo que no le queremos poner atención y por eso decidimos distraernos con otra sensación física. ¿Cómo se pueden prevenir los trastornos de ansiedad? Excelente pregunta. Entrenándonos en cómo hablar de emociones. Esa es la única manera de prevenir un trastorno de ansiedad, porque la ansiedad parte mucho de estos errores de pensamiento, pero también de no saber cómo regularnos. O sea, en qué momento frenar nuestro tren del pensamiento. Porque la ansiedad nos volvemos como vacas, rumeamos y masticamos y vomitamos el mismo pensamiento una y otra vez hasta que no lo podemos frenar. ¿Cómo se puede prevenir? Justamente aprendiendo cómo gestionar nuestras emociones, siendo abiertos en detectar este círculo de qué emoción, qué pensamiento, qué conducta estoy ejerciendo en mí. Empezar a detectar estos errores de pensamiento son primeros pasos que nos aproximan a frenar la ansiedad y muchísimas otras emociones. Y no es porque no me sienta ansioso. Un poco de ansiedad me ayuda a prestar atención, pero no al punto en el cual me desborde. Si yo no le presto atención a las cosas, solamente las estamos empujando hacia abajo, prendiéndole el fuego justamente a la olla y va a terminar explotando justo esta olla express. ¿Qué hacer si los adolescentes? No, bueno, ahí parece que retrocedieron como 10 años en el lenguaje y es bastante típico. Contéstenles igual. Porque ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo, o obviamente lo hacen con intenciones de molestar un poco, pero jueguenle un poco al chiste de, y obviamente ellos tampoco van a entender lo que ustedes les quieren decir. Entonces van a estar obligados a preguntar, ¿qué dijiste? Ah, ya, dijiste algo más de un monosílabo. Entonces vamos a poder tener un conversatorio un poco más amplio. Ahora, si no se sienten cómodos hablando, denles otras opciones de comunicación. Ahora, no me vas a contestar, ok, no me contestes, pero mándame un WhatsApp o una nota de voz o escríbeme en el pizarrón. Ahora, si no me das una respuesta un poco más extensa sobre lo que quieres de comer y nada más me dices, pues no te puedo dar de cenar. ¿Ok? Ese es otro tema que nos corresponde más como a límites y consecuencias, pero es importante no ceder ahí un poco. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos que nos dicen que ya quieren que se acabe la pandemia todo el tiempo? ¿Qué podemos decirles para conectar, ayudar y sanar? Siendo honestos con cómo se están sintiendo ustedes también, porque entonces no se van a sentir tan solos en esta situación. Si a ustedes los ven como aquí no pasa nada, yo sigo trabajando y el home office y voy y regreso y el súper y aquí todo, o sea, aquí no les falta nada y hay que estar agradecidos por eso. Siempre les digo a mis pacientes que qué fortuna que sus papás puedan mantenerse en casa y que tengan todo ahí en su casa para no tener que salir. Pero sean honestos en que ustedes también están hartos y que validen muchísimo. Se vale estar harto, se vale estar cansado, se vale estar frustrado, se vale extrañar nuestra vida de antes, pero también
demos un espacio para pensar en opciones que nos pueden ayudar a cambiar la rutina sin ponernos obviamente en riesgo de contagio, pero sobre todo acudan a estas actividades de disfrute, porque una de las cosas que está sucediendo en la pandemia es este como ciclo infinito de la rutina en casa. De por sí la rutina se vuelve pesada en la vida cotidiana, esta rutina en casa está siendo sumamente asfixiante. Y entre las frustraciones, los cansancios de todo, estamos olvidando estas actividades de disfrute. Entonces, yo a mis pacientes cuando de repente toman en el consultorio agua, así le hacen como, toman su agüita y le hacen, y yo, ahí aprovechen esos pequeños espacios de, estuvo rico, ¿no? Qué rico se siente cuando uno tiene muchísima sed o está cansado y toma agüita fría o de un sabor rico. O cuando preparamos lo más rico que nos gusta comer en casa, o compramos el postre que más nos gusta, o nos damos un apapacho en cama y vemos una película, pero realmente hacemos una reflexión al respecto. Porque si estamos en piloto automático y lo dejamos pasar, estamos perdiendo esa oportunidad de rescatar ese momento, esa oportunidad de disfrute. Y si de plano los ven demasiado frustrados, necesitan ellos un espacio personal donde trabajarlo. Se vale, es válido, ya pasamos, vamos para el año. Esto es mucho más de lo que todos nos imaginábamos vivir. Claro, ahí cuando tenemos uno de nuestros pequeños que es muy sensible, aquí es importante decirles que qué bueno que ellos pueden sentir otras cosas que las demás personas no. Volvemos al punto, validar las emociones, pero sobre todo es importante enseñar a gestionar la emoción para que ellos no se desborden, que es lo que pasa muchas veces con nuestros pequeños que son más sensibles. Se desbordan muy fácil en la emoción. Si se sienten muy felices, se sienten tan felices que ya no se pueden calmar, o se enojan tanto que entran en berrinche, o lloran tanto que no pueden parar de llorar y hasta se privan. Entonces, ahí el punto es que ellos aprendan a detectar la emoción cuando la empiecen a sentir para que no permiten que llegue al techo. Y esto les da control, sentir en control sus emociones y que sepan cómo regularlas y gestionarlas para que se sientan más seguros. Eso nos ayuda mucho a trabajar la seguridad en ellos cuando ellos saben que tienen las herramientas para trabajarlo. ¿Cómo trabajarlo en los chicos de 8 años? Les doy una recomendación de un gran libro que se llama El Emocionario. Hablar de qué emoción sientes, qué es una emoción, dónde la sientes, cuándo te has sentido así, les da vocabulario. El vocabulario, volvemos al punto, lo que no se habla no existe. Si yo no sé qué nombre ponerle a lo que estoy sintiendo, pues ni siquiera lo puedo gestionar. Si yo tengo una pared especial para pintar donde me siento, un diario, darles todos estos recursos donde ellos puedan tener este desfogue, son grandes opciones y por supuesto el mindfulness es una de las grandes herramientas que tenemos hoy en día y hay muchas formas de hacer mindfulness, no solo con meditaciones en audio o guiadas. Para niños hay 1 millón de opciones de mindfulness. Es una gran herramienta para enseñarles a gestionarse y a regularse. ¿Cómo controlar el estrés cuando los niños juegan mientras los padres trabajan en home office? Es complicado cuando todos estamos en casa y el espacio es reducido o el internet no nos da para irnos a encerrar en privado en nuestros cuartos, pero ahí vamos a poner una cuestión de límites por la salud mental de todos. Entonces es una cuestión de respeto y hablarlo así, de mamá o papá o quien sea tiene junta, entonces pongan una alarma. El asunto de las alarmas les ayudan a todas las edades. De aquí a que suene podemos hacer ruido, ¿no? Y mientras no podamos hacer ruido, podemos jugar a otras cosas en silencio. Si va a ser mucho tiempo de home office, pues vamos a tratar de rotar las actividades. Pero también una cosa muy importante que les sirve sobre todo a los más chiquitos, que les cuesta más trabajo regularse o aguantarse para controlar el desastre, es limitar físicamente el espacio, aunque no haya una puerta de por medio. Es decir, un tape en el piso de esta línea no la podemos cruzar porque de aquí para acá empieza la oficina de papá, pero de aquí para acá empieza como nuestra área de juego y de aquí para acá es el área para comer. No revuelvan todos los espacios. Yo sé que a veces no tenemos espacio suficiente para un escritorio y todo, pero delimiten los espacios porque si no a los niños les cuesta mucho trabajo entender que un mismo espacio puede funcionar para distintas funciones. Entonces, mientras más claro y concreto les digan de este momento a esta hora, tenemos que guardar silencio. O de aquí no puedo cruzar porque te vas a ver cuando corras por atrás de la cámara. Todas esas herramientas les sirven mucho más y están marcando un límite claro como ustedes, como papás, pero que también haya una consecuencia de por medio si ellos no cumplen.
yo creo que ahí es una parte normal del desarrollo, cuando los jóvenes se aíslan en su cuarto, hablan poco en la mesa, no hablan con papás ni con hermanos, pero ahí es importante que ustedes les reafirmen, sin obligarlos a comunicarse. Ellos, lo importante es que ustedes afirmen su lugar como un lugar seguro, como en la conversación de, te extrañamos como en la conversación, extrañamos que te rías con nosotros, sabemos que tal vez no te la estás pasando bien, pero queremos reafirmarte y recordarte que si necesitas algo, estamos para escucharte. Pero realmente escuchen, porque si ustedes dicen escuchen y cuando se va a hacer que les voy a decir algo, ustedes andan en un humor no tan regulado y les contestan mal, pues no estamos reforzando esa idea. Entonces, también decirles que si su forma de comunicarse ahorita tal vez no es verbal, que si le pueden dar otro tipo de herramientas, por ejemplo, artísticas, para que ellos puedan desfogar un poco. Ahora, menores de edad, aunque les guste encerrarse en su cuarto, yo esto se los digo a los papás y lo comento con mis adolescentes, es, sí que padre, se vale, todos queremos tiempo a solas, pero necesitamos supervisión. Es decir, a pesar de que ellos se encierren en su cuarto, necesitamos saber qué están haciendo en el cuarto. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque en la computadora, las redes sociales, el internet, sabemos los peligros que implican y eso también es una conversación para otro día. Pero estar supervisando lo que están haciendo, echar un ojo de vez en cuando. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Ah, ¿todo bien? ¿Te sientes bien? Cool. Algo necesito. ¿Ok? Y darles ese espacio de reflexión, pero también darles otro tipo de herramientas. Si se aíslan solo a ver el teléfono, pues hay que moverlos un poco más. Ellos tienen un cierto nivel de decisión en qué te quieres entretener, pero también siguen siendo adolescentes y necesitan límites. Última pregunta. ¿Qué pasa cuando el adolescente no sabe identificar qué es lo que siente y tiene? ¿Cómo le podemos ayudar a identificar lo que siente? Es un proceso muy complicado. Mientras más grandes están y les faltan este tipo de herramientas, más complejo se vuelve. Y nos tenemos que regresar, aunque suene un poco bobo, la película de Intensamente nos da una gran pauta, en el sentido de que empezamos con 5 emociones básicas y el saber identificarlas cuando las tengo, eh, cuando alguien más las tiene, qué pienso cuando siento esa emoción, y de ahí irlas creciendo, sobre todo, por ejemplo, este libro que les recomiendo, El Emocionario, nos da una gama infinita de emociones que podemos ir identificando, pero sobre todo que ellos vayan escogiendo qué les ayuda a calmarse. Me ayuda el estar solo, me ayuda el escribir. Cada adolescente tiene como la cosa en la que brilla y normalmente eso les ayuda a gestionar sus emociones. Entonces, el chiste es verbalizarlo. Si no lo pueden decir en voz alta, tienen que traerlo en concreto a este mundo. ¿Ok? Entonces, esa es una recomendación importante que les doy y esta fue la última. Les dejo mi contacto. Muchas gracias, Dani. Creo que nos has dado una buena dosis de información, pero además de manera muy agradable y de manera muy alegre, ¿no? Es un tema a veces un poco difícil. Agradecemos muchísimo tu colaboración, ser parte del proyecto Phoebe. Confiamos muchísimo en que esta frase de está bien no estar bien, Estar bien, exacto. nos ayude a todos porque definitivamente esta pandemia ya empieza a cobrar un poco las secuelas de estar guardados. Y agradecerte, bueno, pues nuevamente a ti, a todas las familias que nos han acompañado esta noche, recordarles que este semestre las conferencias van a ser mensuales, las tendremos el último miércoles de cada mes a través de los canales de cada colegio y ahorita les vamos a agradecer mucho, nos hagan favor de contestar la encuesta de esta noche a través del código QR que aparece en sus pantallas en unos momentos. Muchas gracias, buenas noches y Dani, un gusto y las puertas siguen abiertas. Muchas gracias. No olviden también ver el proyecto de Phoebe en Instagram. Exacto.